compartir un poco de su palabra. Y vayamos a abrir la escritura en la tercera epístola de Juan, la tercera y más corta de las epístolas de Juan, la cual nos habla acerca de la hospitalidad que debe de tener la iglesia. Y en resumen, la carta del apóstol Juan, la tercera carta del apóstol Juan, al igual que las otras dos, es hacer una distinción del Hijo de Dios, del que no es Hijo de Dios. Del que está en la luz, hace una diferencia del que no está en la luz, del que está en Dios, acerca del que no está en Dios. Y vayamos al capítulo 1, el cual es el único que contiene esta carta. Para este entonces el apóstol Juan ya era el único de los apóstoles, la única autoridad apostólica aún viva, y él escribe esta carta a un hombre llamado Gallo, un anciano de la iglesia, el cual dice que el apóstol Juan le amaba. Y leamos a partir del versículo 12. Leamos desde el versículo 11. Amén. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice la escritura de la forma siguiente: amado, hablando a Gallo, el anciano Gallo, amado, no sigan lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Todos, es decir, toda la iglesia, dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad, y también nosotros damos testimonio, y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte por tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos boca a boca o cara a cara. Paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. Padre, yo te doy gracias por la dicha y el privilegio de compartir esta noche a tu iglesia. Yo te pido, Señor, que hables con tu palabra, que nos enseñes las grandes verdades que quieres compartirnos el día de hoy. Señor, aquí solamente yo soy un aprendiz de ti, Señor. Quiero conocerte a ti. Todos los que estamos aquí porque hemos venido a buscarte y conocerte. Ese es nuestro más grande anhelo, nuestro más grande deseo, y nuestra pasión es conocerte. Enséñanos un poco de ti, Padre, en esta noche, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. La carta número 3 del apóstol Juan es una carta muy corta, la verdad. Es una carta muy concisa, muy directa, en el cual la preocupación del apóstol Juan era muy clara, y la vemos en los versículos 9. El versículo 9 dice que Juan había escrito una carta que iba dirigida hacia Gallo. Gallo era el anciano, era el pastor de la iglesia, y Juan había escrito una carta. Sin embargo, esa carta se perdió. Nadie sabe qué sucedió con esa carta. La carta simplemente nosotros podemos darnos cuenta que no llegó, porque el mismo Juan dice: yo he escrito a la iglesia, hablando de una carta. Él había escrito una carta: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes era un hombre que era un líder, era un principal en la iglesia, un hombre gentil, no era judío, era un hombre gentil porque tenía su nombre gentil. Diótrefes es nombre gentil. Algunos creen que su origen o su descendencia era una descendencia de la realeza, porque el nombre de Diótrefes significa Zeus es conmigo. Es decir, era un hombre que posiblemente haya sido aristócrata o alguna descendencia o algún parentesco con este tipo de linaje. Entonces era un hombre importante, era un hombre que sabía cómo hablar, era un hombre hábil, sabía cómo engañar, era un hombre malo. La Biblia lo describe como un hombre malo, un líder de la iglesia cristiana primitiva,
pero el apóstol Juan lo cataloga como un hombre que no es de Dios. A Demetrio lo caracteriza porque es un hombre de Dios, sin embargo a Diótrefes lo caracteriza como un hombre que no es de Dios. Sin embargo era un hombre que estaba al frente, un hombre que era líder, un hombre que era uno de los principales en la iglesia. Y este hombre había estorbado la carta del apóstol Juan, por eso el apóstol decía: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Dice que Diótrefes le gustaba ser el primero, él le gustaba tener el primado entre todos los hombres. Era un hombre deseoso de poder, era un hombre arrogante, era un hombre que tenía deseos por la preeminencia, tenía deseos por ser un hombre que se reconociera su nombre y no el nombre de Cristo. Y por eso dice el apóstol Juan: por esta causa, es decir, por causa de que Demetrio estorbó la carta, quizá Diótrefes la destruyó esa carta, porque hasta el día de hoy no ha sido encontrada la carta del apóstol Juan. Nadie sabe qué sucedió con esta carta. Posiblemente Diótrefes fue el encargado de deshacerse de esta carta, que nadie sabe dónde está. Y dice: por esta causa, Juan dice, por causa de Diótrefes, si yo vengo a ti, hablando hacia Gallo, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Es decir, este hombre era un hombre que de manera hábil, sutil, había llegado al poder. Él tenía cierta confianza de algunos hermanos, se había ganado no por propios méritos la confianza de los hermanos, sino destruyendo el testimonio de los hombres fieles. Este era un hombre que se encargaba de destruir el testimonio fiel de hombres verdaderos como Juan. No respetaba la autoridad apostólica de Juan, tampoco respetaba la autoridad de Cristo. Él quería ser el principal en la iglesia. Pero yo no quiero hablar acerca de Diótrefes, yo quiero hablar acerca de Demetrio. Una diferencia muy clara acerca de estos dos hombres. En la Escritura encontramos muchos hombres que han sido arrogantes, que han sido soberbios, ambiciosos del poder, deseosos de la preeminencia, que han deseado y han hecho muchas atrocidades con tal de llegar al poder. Han matado a muchas personas, incluyendo de su misma familia, para llegar al poder. Me gustaría nombrar alguna de ellas. Y en Génesis capítulo 4 encontramos al primer hombre que quiso llegar a la preeminencia, al poder, que quiso llegar a ser recordado por su infamia. Vemos en Hebreos capítulo 11 hombres que fueron recordados por su fe. Se le conoce como los héroes de la fe. Ahí se encuentra Abraham, en Hebreos capítulo 11. Sin embargo, estos hombres que voy a nombrar no están en Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque ellos se esforzaron por pertenecer al salón de la fama de la arrogancia. Al salón de la fama de la arrogancia. Y el primero lo encontramos en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 23 dice: y dijo Lamec es el nombre de este hombre que vamos a ver, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Es como un tipo poema, una poesía que este mismo hombre se hizo a sí mismo. Aquí vemos la arrogancia de este hombre que se hizo un poema para sí mismo. Dice: escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Fíjense, usted recordará que Caín mató a su hermano Abel, pero Caín cometió homicidio por causa de la envidia. Sin embargo, aquí lo que está diciendo Lamec es que él va a cometer homicidio no por envidia, sino por orgullo. Así como a Lamec era descendiente de Caín, era nieto de Caín, traía esa descendencia mala. Lamec dijo: así como Caín cometió homicidio, yo también cometeré homicidio, pero será por orgullo. Amén. Y vemos que este hombre era un hombre arrogante. Se hizo para sí un poema, se hizo para sí un dicho, que es así como Caín sería vengado 7 veces, Lamec sería vengado 70 veces 7. O sea, aún más que Caín. Y encontramos al segundo hombre, capítulos más adelante, en el capítulo
Reyes, versículo 9. Y encontramos a un hombre el cual es llamado Nimrod, un hombre arrogante, un hombre soberbio, ambicioso del poder, un hombre que le encantaba la preeminencia. Y leemos en el versículo 9: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod fue el hombre que gobernó en la antigua Babilonia, lo que hoy conocemos con lo que es la tierra de Irak. Antes esa tierra se llamaba Babilonia. En esas tierras gobernó este hombre llamado Nimrod. Fue el primer hombre que se le conoce como poderoso, hablando en su gobierno, en su imperio. Era un hombre poderoso. Él fue el que se encargó de organizar una rebelión organizada, valga la redundancia. Se encargó de organizar para una rebelión en contra de Dios, haciendo una torre, lo que se le conoce como la Torre de Babel. Él se encargó de hacer esta construcción, la cual era una rebelión en contra de Dios mismo. Nimrod es conocido por su prominencia y preeminencia. Era un hombre conocido por su arrogancia y su ambición al poder. Si usted se da cuenta de que todas las religiones falsas provienen de ahí, todas las religiones falsas, cuando uno las estudia, se da cuenta que surgen de aquí, de este momento, de esta historia donde Nimrod construye una torre, la cual se llama la Torre de Babel. Era un hombre malo, un hombre perverso. Y no podemos dejar atrás a otro hombre llamado Abimelech. Abimelech, encontramos su historia en Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9, encontramos la historia de Abimelech. Abimelech era un hijo ilegítimo de Gedeón. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? ¿Recuerdan a aquel Gedeón valiente del ejército? ¿Cuántos lo recuerdan? Levante su mano. Era un hombre de Dios. Sin embargo, él se relacionó con una mujer de Siquem, y el producto de esta relación es Abimelech. Abimelech era hijo ilegítimo de Gedeón. Gedeón tuvo muchos hijos. No traigo el número a la mente, pero eran más de 70 hijos los que tuvo Gedeón. ¿Por qué? Porque dice que Abimelech, su hijo, se encargó de juntar a todos sus hermanos, eran 70 hermanos, para que lo ayudaran a ascender al poder, al reino. Él quería ser rey. Él quería que lo coronaran como rey, y no iba a estar tranquilo hasta conseguirlo. Él se encargó toda su vida de juntar a todos sus hermanos para que lo ayudaran a subir al poder. Luego de que lo ayudaron a subir al poder, ¿qué cree que hizo? Mató a sus hermanos. A todos esos 70 solamente sobrevivió uno, pero él se encargó de matar a cada uno de sus hermanos. Cuando vio que eran una amenaza para su reinado, para su poder, él se encargó de matar a cada uno de ellos. Era un hombre que murió de una manera muy interesante. Dice la escritura que él se acercó a una ciudad llamada Tebes, en donde había una torre. Él iba acompañado de su ejército. Abimelech junto con su ejército llegaron a Tebes. En Tebes había una torre y ellos querían derribar esa torre, pero en la cima de la torre había una mujer que dice la escritura que tomó una roca, una piedra, y se la lanzó a Abimelech. Era una mujer que, para ser una mujer, tenía bastante puntería. Para atinarle a la cabeza de Abimelech y quebrarle la cabeza, de tal manera que Abimelech, cuando es impactado por esa roca, cae al suelo y su cráneo se había partido. Él sabía que ahí iba a morir, él sabía que había quedado ahí. Sin embargo, podemos ver su arrogancia en Jueces capítulo 9, que le dijo a su general de las armas: toma tu espada y mátame, porque yo no quiero ser recordado como un hombre que murió por manos de una mujer. Fíjese hasta dónde llegaba su orgullo, su arrogancia. Él quería incluso ser recordado como un hombre que murió en batalla por una espada y no por una mujer con una roca en sus manos. Vemos la arrogancia de este hombre. Más adelante en la historia vemos otro hombre, el cual es llamado Amán. Amán era un hombre prominente, un hombre que estaba en los principales lugares del reinado del rey Asuero. ¿Cuánto recordarán la historia en el libro de Esther? El rey Asuero había conquistado, su reino abarcaba desde la India
hasta Etiopía. Todo lo que era el sur del occidente, desde la India hasta Etiopía, abarcaba su reinado. Era un hombre importante, era un rey importante. Y este rey Asuero se había hecho para sí hombres que estuvieran debajo de él, que fueran importantes y le ayudaran. Y uno de estos hombres era Amán, iba a decir Naamán. Amán era uno de estos hombres que estaban bajo su liderazgo, pero era un hombre muy arrogante, muy ambicioso del poder también, que incluso se quiso para sí mismo darse la honra y que todo el pueblo se inclinaran ante él, pero hubo un hombre que no se inclinó ante él, su nombre era Mardoqueo. Y este hombre, Mardoqueo, no se inclinó delante de él, y cuando este hombre, Amán, supo que Mardoqueo no quiso inclinarse delante de él, él quiso exterminar a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel, solamente porque un hombre no quiso doblar sus rodillas. Aquí vemos la arrogancia de este hombre, la ambición de este hombre. Era un hombre que no le importaba cometer genocidio, exterminar a una nación entera, con tal de que todos se inclinaran ante él. No podemos dejar atrás al otro hombre que encontramos en el libro de Daniel, su nombre Nabucodonosor. Este rey fue un rey que gobernó en Babilonia, un hombre malo, un hombre ambicioso del poder, que había conquistado mucho, su imperio era muy grande. Dice la Escritura que Dios le tuvo que quitar el reinado, y él estuvo perdido durante 7 años, estuvo completamente loco durante 7 años. Se había inflado tanto de poder que Dios tuvo que venir a él y humillarlo y recordarle cuál era su lugar. Era un hombre ambicioso, Nabucodonosor. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos al rey Herodes. Hechos capítulo 12 nos habla acerca de el gran día de Herodes, el gran día en el cual todos iban a celebrar a Herodes. Vemos que su muerte fue muy triste, fue comido por gusanos. Así como la muerte de Abimelech fue muy triste, la muerte de Amán, él había construido una horca para Mardoqueo, sin embargo fue él el que tomó el lugar de Mardoqueo. Y el rey Herodes también, él había dicho que iba a morir, no sé qué cuánto y no sé cómo iba a morir, pero él murió siendo comido por gusanos. Vemos que todos estos hombres no terminaron bien, no eran hombres humildes, son hombres que no fueron recordados por humildad, son hombres que no fueron recordados por sencillez. Pero la Escritura dice que tenemos que ser como Cristo, que si queremos ser el primero, antes tenemos que ir al último lugar, que si queremos tener un lugar, una posición en el reino de los cielos, antes aquí tenemos que dar nuestra vida por los demás. Diótrefes no había hecho eso. Diótrefes no lo hizo. A él le gustaba tener el primado entre todos los de la iglesia. No recibía a los misioneros que venían a esparcir el evangelio, porque Demetrio era uno de estos misioneros. Y entonces por eso Juan escribe esta carta, diciéndole: Gallo, yo sé que hay un hombre que no quiere recibir a los misioneros, hay un hombre que no quiere recibir a los hombres fieles de testimonio verdadero, que solamente quieren predicar el evangelio. Este hombre no lo recibe, yo lo sé, y cuando yo vaya, yo tomaré cartas en el asunto y será disciplinado. Pero mientras tanto, Gallo, no te desanimes. Irá un hombre llamado Demetrio. Demetrio quizá fue el hombre que le entregó esta carta, la tercera carta de Juan. Y este hombre es un hombre que es recordado por un testimonio verdadero, un testimonio verdadero de amor, un testimonio verdadero, un hombre fiel que quería servir al Señor con humildad y con sencillez. La diferencia de Diótrefes es que Demetrio era un hombre humilde. Y yo por eso en esta noche yo quisiera titular este mensaje: ¿cómo quiere ser usted recordado? ¿Cómo quiere ser usted recordado? De Demetrio no se nos habla mucho, pero sí se nos habla que era un hombre de un verdadero testimonio. Todos daban testimonio de Demetrio, que era un hombre fiel. ¿Cómo quiere ser usted recordado? Como un hombre fiel, humilde, sencillo, que su único interés es predicar el evangelio y vivir para la iglesia de Cristo. Las virtudes principales, después del amor, después de la fe, la humildad, es una característica muy importante que debe de tener todo creyente, aquella persona que es de Dios.
Juan en su primera carta, recordaremos que el mensaje central es distinguir a aquellos que están en Dios de los que no están en Dios, de los que están en la luz, de los que no están en luz. Dice, los que aman los unos a los otros, aman a Dios, pero los que aborrecen a su hermano, los tales no son de Dios, no aman a Dios. Y ese es el mensaje central de Juan. Vemos que el mensaje de Juan es hacer una distinción del que es hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios, las marcas del creyente, las marcas del cristiano. No quiere ser usted marcado como un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre fiel, con un testimonio verdadero. Que cuando la gente hable de usted lo recuerde, hable de usted como un hombre humilde. Porque para eso estamos aquí, para servir a los demás, para servir a la iglesia. Si no servimos a la iglesia, no servimos al Señor, porque el Señor es parte de esa iglesia. Recuerde que Él es la cabeza. Y si nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, no nos servimos unos a otros, también no estamos sirviendo a la cabeza, que es el Señor. Nosotros estamos aquí para cumplir una actitud, un comportamiento digno de Cristo, el cual es la humildad. Filipenses capítulo 2 nos dice: tened pues el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál fue el sentir que tuvo Cristo? Ser humilde, dar su vida por los demás, vivir para los demás. A veces tenemos estos pensamientos que vienen a nosotros, pensamientos egoístas, pensamientos que queremos hacer primero nuestra voluntad, primero lo que yo quiero hacer, primero lo que a mí me conviene, primero lo que esté a mi alcance para beneficiarme a mí y después a los demás. Pero el Señor, toda su vida, todo su ministerio, Él vivió para servir a los demás. Nuestra vida debe de ser igual. Usted y yo debemos ser recordados como hombres que sirven y viven para su iglesia. Y no crea, en el Nuevo Testamento encontramos dos hombres. Mateo capítulo 23 nos lo describe. Dos hombres, el cual era Juan y su hermano, que querían tener una posición en el reino de los cielos. Tuvo que venir su mamá, y su mamá vino con el Señor y dijo: Señor, ¿a quién sentarás a tu diestra y a tu izquierda y a tu derecha? Vemos hombres que querían tener una posición importante en el reino de los cielos. El Señor tuvo que tratar con ellos. Esto no es algo que corresponde a los que están allá afuera. Es algo que se ha involucrado incluso a los que están dentro de la iglesia. Está en la naturaleza del ser humano. El egoísmo, la arrogancia, querer estar entre los primeros lugares. Pero el Señor nos dice: no, si tú quieres ser el primero, tendrás que ir hasta el final. Si tú quieres ser el primero en esta tierra, no tendrás una posición en el reino de los cielos. Vemos a Cristo como un ejemplo de humildad, pero vemos que nuestra naturaleza, a lo largo de la Escritura, como muchos hombres, fueron afectados por el síndrome de la arrogancia, la enfermedad del orgullo, la enfermedad de querer estar en la preeminencia, en el cual su nombre sea recordado por un hombre lleno de poder, que ve por sus intereses, que busca su propia honra, y no por ser un hombre humilde, sencillo, que sirve a la iglesia y sirve al Señor de la iglesia. Yo no sé cómo usted quiere ser recordado, pero esto es algo que en algún momento de nuestras vidas ha llegado. El orgullo, el egoísmo. Busquemos siempre estar al servicio de los demás. Si eso significa que yo dejaré de estar cómodo, si eso significa que tendré que estar incómodo y mi comodidad pasará a segundo término, entonces lo hago. ¿Por qué? Porque quiero vivir para el Señor y para su iglesia. Si eso significa estar incómodo unos momentos, afligidos unos momentos, si eso significa padecer, entonces padeceré, porque es un mandato de Cristo, es una actitud que tuvo Cristo, que me dio ejemplo. Entonces yo sigo ese ejemplo. Si es necesario que padezca, padeceré. Si es necesario que deje la comodidad, la dejaré. Esto es algo que el Señor nos habla todos los días, hermanos. Todos los días lo vemos. Con nuestra familia, en nuestro trabajo.
Busquemos ayudar a otros. Busquemos mostrar la actitud que tuvo Cristo de servir. No busquemos la preeminencia, no busquemos el primado, no busquemos ser el primer lugar. Busquemos la humildad, amados hermanos. Que su nombre sea recordado, su familia sea recordada por ser una familia humilde, una familia que vive al servicio de los demás, que está activa no para sus propios beneficios, sino que está activa para servir a los demás. Esa es una actitud con la cual se construye y se edifica la iglesia. El servirse los unos a los otros, el amarse los unos a los otros. Porque lo único que importa dentro de la iglesia no es el pastor, no es el maestro, no es el miembro, el diácono, no es Cristo el más importante. Yo le sirvo a usted, usted me sirve a mí, nos servimos mutuamente para así servir al único que merece la gloria, que es Cristo. Así se edifica la iglesia. Son bases que deben de estar en toda congregación, iglesias locales, iglesia universal. El cuerpo de Cristo debe de estar permeado de la humildad de Cristo. Y para eso usted y yo somos los capacitados en llevar esa humildad. Y la humildad, no crea usted, es muy peligrosa, porque cuando usted dice que es humilde, ahí entra el orgullo. Usted debe de ser humilde no para ser recordado por ser humilde, sino debe ser una actitud natural. Es decir, que yo no me esfuerzo por ser humilde. El ser humilde ya es una actitud natural en mí. El ser humilde ya es algo que va y está dentro de mí por cuanto he sido sellado por el Espíritu y el Espíritu me ha capacitado para ser humilde y darle la gloria a Cristo. Incluso el mismo Espíritu Santo no habla de sí mismo. Él viene a nosotros para hablarnos de Cristo. Eso nos muestra humildad. El Espíritu Santo no vino a hablar palabras suyas, sino dar testimonio de Cristo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tendrá el testimonio en el cual sus palabras solamente hablarán de Cristo, y a Cristo la gloria, y de Cristo es el imperio, el poder, la majestad. Yo aquí no soy nada, Cristo es el importante. La humildad debe de ser parte del creyente. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quiere que sus hijos lo recuerden? ¿Cómo quiere que sus hijas el día de mañana sean? ¿Cómo quiere que sus hijos sean el día de mañana? Que sigan su ejemplo de humildad. Eso sería una prioridad en su vida, o debería de ser una prioridad en su vida. Que sus hijos sigan su ejemplo de humildad, de servicio. Cuando usted vive para servir a los demás, créanme, sus hijos harán lo mismo. Su familia hará lo mismo. Y hay personas que no están de acuerdo con esto. Hay personas que no están de acuerdo con esto. Sobre todo en el movimiento secular, en el mundo, la gente no va en acuerdo con esto. Primero soy yo, primero me amo yo, debo llamarme a mí, tengo que tener una autoestima súper alto. Esto no es lo que enseña la Biblia. Realmente nosotros no tenemos ningún valor. El único valor que poseemos es porque Cristo nos lo dio. De no ser así, nosotros, usted y yo, no tendríamos ningún valor. Y la enseñanza, la psicología enseña a amarse a sí mismo. La Biblia nos enseña: ama al Señor y a tu prójimo. Cuando tú ames al Señor y a tu prójimo, entonces de alguna manera estás amándote a ti mismo. El amor es una ética suprema en tu vida. Es una ética suprema. Con esto me refiero a que el amor dirige tu vida. Tú sirves a los demás no porque quieras ser humilde, sino porque le amas. Es una ética suprema en tu vida. Tú te riges bajo esta ética, la ética del amor. Hay personas que pueden mostrar una humilde aparente. Muchas personas lo han hecho. En la Escritura tenemos no una persona, sino un grupo de personas en el cual el Señor se acercó con ellos y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro son huesos secos, sucios, y por fuera tienen apariencia de limpieza, pero no. Sepulcros blanqueados los llamó, hipócritas les llamó. Aparentaban una humildad, aparentaban una espiritualidad,
y la gente les respetaba. ¿Por qué? Porque ellos aparentaban. La gente les llamaba rabí, maestro. ¿Por qué? Porque ellos aparentaban ser maestros. Les gustaba la preeminencia y la disfrazaban con humildad, con espiritualidad. Hay gente en la iglesia que lo hace. Hay gente dentro de las congregaciones que muestran una humildad aparente, así como estos fariseos. No seamos así, amada iglesia. Seamos humildad porque amamos servir a los demás, porque amamos los unos a los otros, porque amamos al Señor. Al Señor Jesucristo no lo engañaron. Este grupo religiosos hipócrita les llamó, en algunas ocasiones les llamaba zorras. Fuertes palabras usó el Señor contra este tipo de personas. Yo no quiero ser recordado así. Antes de mostrar una espiritualidad aparente, yo muestro que soy incapaz de servir al Señor si no es por su gracia. Si no es por la gracia del Señor, usted y yo no estaremos aquí. Yo no estoy aquí porque hice buenos méritos o hice buenas obras. Yo estoy aquí por la gracia del Señor Jesucristo. Usted está aquí por la gracia del Señor. Y usted permanece aquí por el poder y la gracia y la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. No es usted, no soy yo, es Dios. Y dice la escritura de Demetrio, regresamos a la tercera epístola de Juan. Todos dan testimonio de Demetrio, versículo 12, y aún la misma verdad, hablando la verdad del Evangelio, su vida estaba de acuerdo a la palabra del Evangelio de Cristo. La palabra daba testimonio de que ese hombre era un hombre verdadero, fiel. A diferencia de Demetrio, no buscaba ser el primero, sin duda buscaba ser el último, porque él iba viajando de una ciudad a otra ciudad llevando el mensaje de Cristo, no el mensaje de él. Llevaba el mensaje de Cristo, así como Pablo andaba de un lugar para otro, viajando de un lugar a otro, llevando a Cristo, el mensaje de Cristo, palabras de Cristo, la gloria de Cristo, no la gloria de él. Sin duda Demetrio siguió este ejemplo de Pablo. Era un misionero. Lo podemos ver en el versículo 7 o a partir del versículo 5. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor. Fíjese, Gallo también era un hombre que amaba. Gallo era un hombre que amaba la iglesia. Pero no faltaba aquel hermano que le encantaba ser el primero. Los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales, si ayudares como conviene según Dios, harás bien. Porque ellos, es decir, los misioneros, partieron ¿por qué? Por amor. Partieron por amor, por las almas, por servir a los otros. No partieron para que su nombre sea glorificado, partieron para compartir a Cristo. Porque partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Mire, en algunas congregaciones, cuando un joven que ha estudiado en el seminario, en un instituto bíblico, ha sido capacitado para ser pastor, ha sido capacitado, enseñado por Dios para servir a la iglesia como maestro, como pastor, llegan a las iglesias. Ya hay gente que no ama a estos hombres. Quizá no ha sucedido aquí, pero este mensaje está siendo grabado. Y para aquellos que escuchan a través de este mensaje, yo les digo a las iglesias que reciban a estos hombres que han dedicado su vida a ser capacitados por Dios para que sean recibidos en amor, para que sean recibidos con humildad. Aquí cuando llegó Eliseo lo recibimos con humildad. Cuando llegó Eliseo, él era un hombre que estaba siendo capacitado por Dios, un hombre que se estaba preparando para el ministerio. Jóvenes como él han salido a muchas iglesias, han llegado a muchos lugares a predicar el Evangelio.
Misioneros han llegado a congregaciones y no les han recibido por la arrogancia de muchos pastores, por la arrogancia de muchos líderes. Congregaciones que no tienen pastor, llega un pastor nuevo, joven, deseoso, apasionado por trabajar, por servir. Y hay jóvenes o miembros de la congregación, ancianos, líderes que no los reciben con amor. Esto sucedía en la iglesia y sucede el día de hoy. Les decía Juan, recíbelos, recibe a Demetrio. Él es un hombre en el cual yo doy testimonio que es un hombre fiel. Amados, seamos humildes para aceptar a aquellos hombres que son de Dios. Él nos dará el discernimiento para saber cuándo un hombre es de Dios y cuándo no. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es mi estudio acerca de las religiones, no es mi estudio acerca de lo que yo he aprendido. No es Dios quien me dice, Él es un hombre de Dios. Él es un hombre de Dios que da testimonio, que su testimonio es verdadero, que su palabra da testimonio de Él. El día de mañana quizá muchos de ustedes salgan de aquí a predicar a otros lugares. Quizás se encuentren con gente que no les reciba. Quizás se encuentren con gente que no quiera saber de ustedes, quizás porque son jóvenes o quizás porque no tienen quizá la experiencia. Y habrá muchas veces que no les vayan a recibir. Y eso también es para mí. Soy un hombre joven que quizá muchas veces yo he escuchado, he visto que no toman en serio mis palabras. Pero lo que no se dan cuenta es que no son mis palabras, son palabras del Señor. A mí no me interesa si a mí me reciben o no. Yo sé que un día le darán cuentas al Señor. Pero el día de mañana quizá muchos salgan de aquí a predicar la palabra y se encuentren con este tipo de diótrefes en las iglesias. O quizá no en las iglesias. En muchas partes donde usted predique el Evangelio habrá personas que no los tomen en cuenta, pero usted dé testimonio de Cristo. Usted como quiera dé testimonio de la verdad. Usted viva para la iglesia. Amén. Amados hermanos, vamos a ponernos de pie. Un mensaje corto, hermanos, pero creo que el Señor nos quiere hablar, hermanos, a todos. Estamos aquí para aprender del Señor, no para que la gente aprenda de mi inteligencia o de su inteligencia, no. Estamos aquí en este mundo para servir a los demás y que los demás puedan conocer al Señor Jesucristo, no a mí ni a usted. Cuando usted predique el Evangelio, predique a Cristo, no predique lo que usted hace, lo que no hace, lo que usted ha viajado o no ha viajado. Usted simplemente llega a un lugar y predique a Cristo, que Cristo es el importante. Amén. Amado Dios, gracias por este mensaje. Hemos estudiado una carta del apóstol Juan, corta pero muy directa, Señor. Una carta muy hermosa, Señor, que nos habla acerca de las situaciones de la iglesia. Mira, Señor, permítenos que nosotros nos manejemos siempre en humildad. Que tengamos el amor los unos con los otros. Que tengamos este mismo sentir que tu Hijo amado tuvo, de dar su vida por nosotros. Señor, ayúdanos a forjar un carácter de humildad. Queremos, Señor, que nuestro carácter sea forjado en humildad, producir humildad, dar frutos de humildad, que nuestra actitud sea una actitud de mansedumbre, que la gente pueda notar lo que estamos para servirle, que estamos para las órdenes de aquellos que nos ocupen, Señor. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender esto, porque esto, Señor, yo lo sé, que si tu iglesia lo comprende, muchos problemas se evitarán, muchos problemas no vendrán. Yo te pido que esta congregación sea una congregación que sea caracterizada por su humildad y su servicio los unos con los otros. Yo te pido, Señor, que nos capacites para predicar tu palabra de verdad y predicar solamente a tu Hijo amado. Capacítanos, hermano, a mí y a nuestros hermanos a predicar el Evangelio de Cristo, porque nada más importa, Señor. Aquí el único que debe de tener el primer lugar es tu amado Hijo. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad de estar con mis hermanos. Te amamos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo.